Son las 12:19 de la tarde. Mientras exista la pandemia, el estado de excepción de catástrofe debe seguir adelante, señaló esta mañana el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, ratificando lo que será la solicitud de renovación del estado de excepción constitucional de catástrofe que vence el próximo 13 de marzo. ¿Y por qué? Se cumple un año ya, deberá ser votado por el Congreso. Estamos con el doctor en Derecho y académico Jorge Contese. Jorge, ¿cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias. Hola. Hola. Oye, Jorge, hola, Jorge. Oye, Jorge, bueno, es la discusión que está en este momento, el tema de si el Congreso le va o no le va a permitir extender más este estado de excepción al presidente de la República. Los argumentos del gobierno es que este estado de excepción le permite tomar algún tipo de medidas que puede ir en beneficio de la población en temas económicos y también en temas de salubridad. Bueno, por supuesto que el gobierno va a querer decir eso, pero lo cierto es que cuando la pandemia inicia, hay que hacer un minuto nomás de un análisis historiográfico acá que es muy sencillo. El presidente Piñera, cuando decía al comienzo de la pandemia, nosotros estamos preparados desde enero para esta pandemia, tenía razón. ¿En qué sentido tenía razón? Que cuando la Organización Mundial de la Salud, a fines de enero, decreta que existe una enfermedad, una emergencia de salud pública de preocupación internacional, esto es una calificación jurídica, con esa calificación que hace la OMS, se gatillan una serie de obligaciones a los estados que son parte de la OMS, como por ejemplo Chile. Uh-huh. Entonces, ¿qué hace el gobierno chileno correctamente? El 5 de febrero del 2020, es decir, más de un mes antes del estado de excepción constitucional, dicta el decreto de alerta sanitaria. Y este decreto de alerta sanitaria es, en mi opinión, el decreto que es clave porque establece una serie de facultades y de atribuciones en base al código sanitario para la autoridad sanitaria. Es decir, lo que hace ese decreto es decir, por un año, mientras dure la pandemia, que es el argumento que hace el ministro Delgado esta mañana, ¿verdad? Mientras dure la pandemia necesitamos tener una alerta sanitaria porque esto nos permite a nosotros tomar una serie de medidas que son, comillas, digamos, literalmente extraordinarias. Un mes después viene la declaración de estado de excepción. Por lo tanto, cuando el ministro del Interior dice, mientras dure la pandemia, necesitamos tener un estado de excepción, uno tendría que decir, bueno, ¿por qué entonces no dictaron un estado de excepción constitucional apenas se enteraron que había una pandemia? Que fue lo que hicieron correctamente, como digo, con la alerta sanitaria. Entonces, lo que quiero decir con esto es que es al menos discutible que que solo con un estado de excepción sea posible adoptar las medidas que el gobierno necesariamente tiene que adoptar en el contexto de una pandemia. Pocos países tienen el nivel de atribuciones que le entrega el Código Sanitario a la Autoridad de Salud como Chile. Pocos países tienen esa amplitud de atribuciones. Sí, es importante confirmar la conversación que hemos tenido también anteriormente respecto al toque de queda, por ejemplo, y de cómo el toque de queda se implementa por un decreto sanitario y no necesariamente por un estado de excepción. Y si ampliamos medidas que los mismos ministros, Rodrigo Delgado, Jaime Belolio el fin de semana, dijeran que eran necesarias de seguir implementando y que para eso era urgente continuar con el estado de excepción, como las cuarentenas, e incluso se suman otras dudas, como el postnatal de emergencia, por ejemplo, hemos visto en las redes sociales también a mucha gente con esa duda. ¿Es entonces posible discutirle al gobierno que no necesita estado de excepción para aquellas medidas? Claro. Lo que yo diría, Lucía, es que un estado de excepción es, como su nombre lo indica, excepcional. Y por lo tanto, las razones que tiene que tener un gobierno, un Estado, para decretarlo son muy estrictas. Tanto así que cuando un Estado decreta un estado de excepción, tiene que informar a Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos. ¿Por qué? Porque la comunidad internacional tiene interés en saber las razones y las medidas que se adoptan en el marco de un estado de excepción. Así de delicados son los estados de excepción constitucional. Por lo tanto, digámoslo así, la carga de la prueba respecto de que no hay otra forma de implementar estas medidas que mediante un estado de excepción, la tiene obviamente la administración, el gobierno, el ejecutivo, ¿no? Y en mi opinión, en Chile nos hemos de alguna manera acostumbrado a vivir bajo estado de excepción. Llevamos un año bajo estado de excepción, se va a cumplir prontamente, y sin que hagamos esa interpelación de decir, usted demuéstreme que ninguna de estas medidas son posibles de adoptar
sujetándose únicamente al decreto de alerta sanitaria. Y si eso es así, yo estoy abierto a que me persuadan que eso es así, no lo creo, entonces el estado de excepción se hace necesario. Pero como no hay eso, simplemente se dice, mire, necesitamos estado de excepción porque sin él no podemos adoptar ninguna de estas medidas. Y tú te refieres al postnatal, Lucía, y eso es súper importante, porque tienes razón que está circulando mucha información que hay ciertas medidas que son obviamente en beneficio de la población o de sectores específicos de la población, como son las mujeres, ¿verdad?, que requerirían el estado de excepción. Y lo que pasa ahí es que si uno revisa las resoluciones, digamos, las medidas que se han venido adoptando desde febrero, desde marzo del año pasado, todas tienden a referirse al estado de excepción constitucional, pero desde un punto de vista, digamos así, más bien de proclamación, no de un punto de vista jurídico, en que porque hay estado de excepción es posible dictar estas medidas. De nuevo, mi opinión es que sí es posible adoptar estas medidas por el Congreso o por el Ejecutivo sin necesidad del estado de excepción constitucional. Y por último, una cosa que quiero, digamos que es importante que se sepa, es que la impresión que yo tengo es que al Ejecutivo le preocupa que sin estado de excepción constitucional, los particulares, por ejemplo, podrían impugnar medidas ante los tribunales de justicia y los tribunales dirían, a ver, vamos a revisar la razonabilidad de esta medida. Con el estado de excepción constitucional en general, la jurisprudencia ha sido súper deferente con la administración y dicen, mire, este es un estado de excepción, nosotros no nos metemos en esto. Entonces, hay ahí, creo yo, un temor relativamente fundado del Ejecutivo de que en caso de no haber estado de excepción, los tribunales podrían, cosa que yo creo que debieran hacer, revisar la razonabilidad de las medidas que se adopten. Sí, abogado, conteste, porque es llamativo que vamos a cumplir, como decíamos al inicio, un año de este estado de excepción. También con Lucía hemos conversado mucho el tema del decreto sanitario, como decía usted, que tiene gran poder, sobre todo en nuestro país. Pero me gustaría preguntarle, siempre cuando hay estado de excepción, por ejemplo, en los terremotos, cuando hay estado de catástrofe, siempre los gobiernos argumentan que se puede recurrir, por ejemplo, a dineros que no estaban al acceso directo del gobierno para poder implementarlo en la sociedad, qué sé yo, en distintas comunas, sobre todo cuando suceden estos tipos de hechos. En este estado de excepción que tenemos por la pandemia, ¿el gobierno también tiene esa disponibilidad de recursos extra, por ejemplo, del presupuesto, que podría ser destinado a mejoras en las condiciones de trabajo, de ingreso de las familias más perjudicadas? Así es, Marcelo, tienes razón. El estado de excepción constitucional permite una serie de cosas, por ejemplo, requisar bienes. Lo más importante que es el estado de excepción es que constitucionalmente permite la restricción de ciertos derechos fundamentales, ¿verdad? Requisar bienes también es una afectación de derechos fundamentales. ¿Qué es lo importante? De nuevo, que con el decreto de alerta sanitaria también es posible hacerlo. Conceptualmente, si uno mira las normas jurídicas, el Código Sanitario viene de una época distinta a la que estamos viviendo. Entonces, incluso se refiere al jefe, al director nacional de salud, que es una autoridad que ya no existe, ¿verdad? Hoy día es él, obviamente, el ministro de Salud. Ese código, específicamente el artículo 36, pero hay otras normas también, le entregan facultades extraordinarias. El presidente puede delegar en la autoridad sanitaria, digamos, el ministro, darle prerrogativas extraordinarias que incluyen fijar precios, readministrar, reorganizar lugares habilitados para el público. Todo eso está en el decreto de febrero del 2020, que es el decreto de alerta sanitaria. Entonces, de nuevo, decir que solo es posible hacer eso mediante un estado de excepción constitucional no es correcto. Entonces, Jorge, la pregunta que queda acá es, además de la sospecha de que es posible interpelar al gobierno a través de los tribunales por las medidas, por ejemplo, un grupo de ciudadanos se organiza, está en contra de las cuarentenas, entonces va a tribunales, no queremos cuarentena. Supongamos que eso pudiera suceder. Además de eso, y te lo pregunto por la idea que hay respecto de que el estado de excepción también lo está utilizando el gobierno de alguna manera como medida de control social. ¿Hay cosas que el estado de excepción puede hacer y que el decreto sanitario no puede hacer, o la autoridad sanitaria no puede hacer, que podrían estar justificando esa sospecha del intento de control social al utilizar el decreto, el estado de excepción constitucional? Excelente la pregunta, y la respuesta es entregarle el poder al jefe de la Defensa Nacional. Eso hace el estado de excepción constitucional, ¿verdad? Establece una serie de restricciones a derechos fundamentales, que de nuevo también es posible restringir para poder hacer frente a la crisis
sanitaria, no una crisis de orden público, pero la gran diferencia es que cuando se decreta un estado de excepción, cualquiera que sea, pero en este caso el estado en el que estamos, ¿verdad?, se entrega, digámoslo así, se delega en el jefe de la Defensa Nacional y por lo tanto uno revisa ese decreto y están todos los miembros de las Fuerzas Armadas que el presidente Piñera delegó su autoridad para que sean ellos quienes administran, por así decirlo, la crisis. Incluso, como dice el decreto de estado de excepción de marzo del año pasado, para tomar en consideración las medidas sanitarias en resoluciones que serán firmadas por el ministro de Salud. Fíjense, si logro explicar bien esto, lo esquizofrénico que puede llegar a ser tener una crisis sanitaria que se le entrega a su administración a la autoridad, por así decirlo, militar, para que mediante decretos que son firmados por el ministro de Salud o resoluciones exentas se adopten ciertas medidas. Entonces, frente a tu pregunta, la respuesta corta es, solo hay una cosa que no se puede hacer, creo yo, que es entregarle a las Fuerzas Armadas la administración de una crisis. El Código Sanitario sí permite que la autoridad sanitaria se auxilie directamente con la fuerza pública. Eso es algo extremadamente raro, que pueda un funcionario del Ministerio de Salud darle órdenes directas, por ejemplo, a Carabineros de Chile, para entrar a una casa, para entrar a un recinto. Eso lo puede hacer la autoridad sanitaria, no por un estado de excepción constitucional, sino por el decreto de alerta sanitaria. Y cuando vemos, porque no hemos visto más militares, por lo menos acá en la región metropolitana no han aparecido más, nunca nos hemos enterado quién es el jefe que gobierna la región metropolitana, y siempre son medidas que toma o el presidente de la República, o el ministro del Interior, o el ministro de Salud. ¿Significa que están fuera del poder finalmente y no se le ha entregado a ellos la administración de esto? No, no es que estén fuera del poder. Es evidente que la administración de una crisis sanitaria debe estar en manos de la autoridad sanitaria, ¿no? Sí. Lo que pasa es que lo delicado del estado de excepción constitucional, una de las cosas que yo son delicadas, es que de alguna manera, al delegarle facultades a otras autoridades, la autoridad civil se desentiende de su responsabilidad esencialmente política. O sea, si yo soy autoridad de gobierno y le digo al jefe de la Defensa Nacional, usted es ahora el encargado de administrar esta crisis, aunque obviamente es el Ministerio de Salud el que tiene todas las competencias para poder hacerlo, al producirse esa delegación de facultades, desde un punto de vista, de nuevo, jurídico, se produce, por así decirlo, una cierta delegación de la propia responsabilidad. Si yo le entrego el poder a otra persona, bueno, esa persona es la que va a tener que primariamente responder por los actos y las omisiones en las que incurra. Jorge, tengo dos preguntas que hacerte. Una que es cortita, pero que tiene que ver con la más profunda que te quiero hacer. La cortita se vincula con lo que conversamos hace poquito rato, no en profundidad, y es el postnatal de emergencia. Nuestro productor, Marco Espinosa, se conectó con la diputada Gael Jomans, una de las autoras del proyecto, y le preguntó directamente si el gobierno opta por no extender el estado de catástrofe, el estado de excepción constitucional. ¿Se acabaría el beneficio? Y la diputada le dice sí. No sería la primera vez que nuestros congresistas pudieran no estar al tanto quizás de todas las posibilidades que nuestra legislación les permite. Pero esto es también lo que le pasa a muchas familias que hoy quieren que el estado de catástrofe o de excepción constitucional continúe porque si no se les acaba el beneficio. Explicar en corto, incluso para la diputada, no sé si es posible, qué se podría hacer para que ese beneficio no se acabara si es que el estado de constitución, de excepción constitucional se termina. ¿Y cuál es la pregunta de fondo a la que quisiera que te refirieras después? Tiene que ver con algo que tú dijiste al principio, que es que nos hemos acostumbrado a vivir en estado de excepción constitucional. ¿Cuán poco estamos educados en torno a nuestros derechos que somos capaces de entregar esta excepcionalidad y por mucho más tiempo del que sea necesario, incluso restringiendo nuestras libertades o restringiendo nuestra posibilidad de limitar las responsabilidades de una autoridad, por ejemplo, por estos supuestos beneficios que no significaría? Yo no soy comunicador, entonces voy a hacer un esfuerzo de contestar esto brevemente, ¿ok? Lo primero, lo que yo diría es, a ver, con el estado de excepción lo que se hace es que para el Ejecutivo siempre va a ser mucho más fácil administrar, digámoslo así, gobernar. Porque lo que hace el estado de excepción es concentrar poder en el Ejecutivo. En un estado de normalidad constitucional, las competencias están, si bien enfatizadas en el Ejecutivo, están más distribuidas. Entonces, ¿qué creo yo que la diputada tiene que decir?
¿En qué sentido puede ser correcto lo que ella dice? Que el beneficio que existe hoy está en una norma que condicionó la entrega de ese beneficio a un estado de excepción. Ahora, eso pasa también con el retiro del 10%, eso pasa con una serie de medidas que se han adoptado, ¿verdad? Bastaría que los órganos legisladores, el Ejecutivo y el Congreso, dijeran, no, esto no está, este beneficio particular, sea un retiro del 10% o sea una extensión del postnatal, no queda supeditada a un estado de excepción constitucional, sino que queda supeditada, como debiera ser, a un estado de emergencia sanitaria. Y eso es, de nuevo, la alerta sanitaria. ¿Se puede hacer eso? Sí. ¿Requiere trabajo? Sí. Pero para eso les pagamos a las autoridades, ¿verdad? Al Ejecutivo y a las autoridades del Congreso, para que vean la manera de corregir algo que se puede perfectamente corregir. Entonces, algo me parece a mí que es delicado, es que hay una suerte de chantaje respecto de que si no hay estado de excepción constitucional, la gente va a perder todos estos beneficios. Eso me parece a mí que es increíble, porque está conectado con tu segunda pregunta, que es que nos hemos acostumbrado a tener un estado de excepción, cuando un estado de excepción, como lo dice su nombre, es estrictamente necesario porque es excepcional, porque se restringen derechos y porque se entrega el poder a quienes no deben gobernar normalmente, ¿verdad? Entonces, tu pregunta da para mucho y digamos, no, de esto es que estamos de cara a un proceso constituyente y los estados de excepción constitucional, vale la pena recordarlo, están regulados primariamente en la Constitución. No es claro, yo no tengo claro que eso sea, digamos, que necesariamente eso deba ser así. Perfectamente los estados de excepción podrían estar entregados a la legislación de la ley, del legislador, ¿verdad? Y no en la Constitución. Pero más allá de eso, lo importante es lo que estás planteando tú, que es tener una discusión respecto de por qué aceptamos vivir bajo la excepción cuando no nos han justificado debidamente que la adopción de medidas más radicales, que son el estado de excepción, cualquier estado de excepción, no se han entregado, ¿verdad? Si eso fuera así, uno diría, bueno, ok, la autoridad nos está diciendo que con estas circunstancias fácticas solo es posible esta respuesta jurídica. Y eso no ha pasado. Que el ministro Delgado diga, mientras haya pandemia, tenemos que tener estados de excepción constitucional, es normativamente falso. Porque había una pandemia. ¿Y lo de las cuarentenas? Que se decreten cuarentena los fines de semana en distintas zonas, ¿eso tiene que ver con el estado de excepción? ¿O puede ser el Código Sanitario también? Tiene que ver en el sentido de que han sido dictadas, digamos, primariamente basadas en el estado de excepción constitucional. ¿Podrían ser dictadas mediante la aplicación del Código Sanitario? Yo creo que sí. ¿Requeriría un esfuerzo de justificación? Por supuesto que sí. Son facultades extraordinarias que se entregan a la autoridad sanitaria. Ya, pero ¿tú crees que sí? O sea, es una cuestión interpretable eso. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Estoy dispuesto a tener una conversación con quien crea que no. Partiendo por el gobierno, obviamente, ¿no? Pero como digo, ellos piensan, no irrazonablemente, que sacando el estado de excepción vamos a poder impugnar las medidas ante los tribunales de justicia, que es lo que debe ocurrir siempre en un estado constitucional de derecho, ¿verdad? Claro. Claro, o sea, la pregunta que hace Marcelo es súper interesante porque en realidad más que poner en duda la carga de la prueba, ¿no es cierto?, en quien cuestiona si es necesario tener el estado constitucional de excepción para tomar estas medidas, debería estar puesto en el gobierno que nos explicara si no se puede hacer de otra forma. ¿Por qué no se puede hacer de otra forma? Sí, pues. Oye, excelente. Yo te considero un excelente comunicador, Jorge. Solo quiero decirte una cosa. Gracias por eso. Solo quiero decir una cosa. Los primeros recursos de protección que se presentaron en el contexto de la pandemia era gente que estaba pidiendo medidas, pidiendo cuarentenas. Fíjense en eso. O sea, y los tribunales dijeron, no, esto lo tiene que administrar la autoridad sanitaria, nosotros no tenemos competencias para hacerlo. Pero la gente lo que estaba haciendo no era impugnar medidas, sino era pedir medidas y denunciar la omisión por parte del Ejecutivo. Incluso los alcaldes, ustedes se acuerdan cuando había esa pelea de coordinación, ¿verdad? Porque los alcaldes estaban decretando ciertas medidas y la autoridad central dijo, no, esto es resorte nuestro. Sí, pues. Sí. Y acuérdate también que se le impedía salir a los mayores de 70 años y ellos recurrieron a la justicia, claro que no le dieron la posibilidad de salir en cuarentena, pero le rechazaron el recurso. Pero ellos también recurrieron a los tribunales por esto, por la prohibición de salir. O sea, tiene que haber ahí también un tema de la libertad personal que está aquí puesta en duda con esta medida. Marcelo, en Chile, yo sé que tienen que ser, pero en Chile todos se dicen liberales. Y en esta discusión, que es como tú muy bien dices,
sobre el ejercicio radical de la libertad. Sí, pues. En el contexto de una pandemia, por supuesto, los liberales brillan por su ausencia. Nadie reclama por esto, Sí. a todos les parece normal que nos puedan restringir los derechos. Sí, me parece súper importante esa reflexión en el contexto además de esta masa crítica que se siente chantajeada y que en vez de estar impugnando por qué más estado de excepción, cree que se le van a escapar, se le van a ir de las manos todos estos beneficios que le permiten hoy cuidarse y cuidar a su Claro. familia. Si eso es lo relevante, por eso necesitábamos esta conversación y ojalá que esta conversación se pueda dar también en otros medios públicos para que efectivamente haya gente defendiendo los derechos y el por qué efectivamente gobernar con todos estos poderes y entregarle el poder a las Fuerzas Armadas no puede ser algo a lo que estemos acostumbrados. Sí. Muchas gracias, Jorge Contese, doctor en Derecho y académico además. ¿En qué universidad estás, Jorge? En Rutgers, y soy profesor visitante acá en la Diego Portales. Muchas gracias por esta conversación. Un abrazo. Jorge. Que estén bien, gracias Bien. a ustedes. Bueno, una conversación muy aclaratoria. Nosotros desde septiembre estamos pidiendo que se acabe el toque de queda. Bueno, no hemos estado tan equivocados, parece. Creo que, como decías tú, Lucía, para concluir y para irnos a pausa, que el gobierno tiene que demostrar por qué es necesario continuar con el estado de excepción. Y no Totalmente. puede ser, como dices tú, de estar chantajeando a la gente, que si no hay estado de excepción, se acaban las mejoras o los apoyos estatales. Si es así, bueno, tendrán que legislar y hacer finalmente las leyes para que esos apoyos a las familias se mantengan durante el tiempo que dure la pandemia. Totalmente.